Hola amigos, yo soy Sara, soy psicóloga y psicoterapeuta integrativa y el día de hoy hablaremos de la culpa. El sentimiento de culpa suele ser un sentimiento, podríamos decir, complejo, que suele aparecer cuando nosotros vamos teniendo una especie de conciencia moral. Es decir, qué es aquello correcto o incorrecto o qué es aquello que se espera o no de nosotros. Sin embargo, generalmente, la culpa o esta emoción de culpa se va a asociar con una especie de autojuzgamiento cuando no hemos cumplido con las expectativas que teníamos respecto a algo, cuando hemos sentido que nos hemos equivocado o fracasado en algún proyecto personal o relacional o afectivo. La culpa puede darse en diferentes aspectos de nuestra vida, en diferentes momentos. Es importante ir reconociendo si estamos ante una especie de culpa funcional que nos permite ir mejorando día a día, revisando tal vez correcciones que podemos hacer, equivocaciones, o estamos cargando una culpa que justamente nos llena de carga y nos limita a disfrutar de la vida y a avanzar. Es curioso cómo muchas veces asumimos cargas que no nos corresponden y nos sentimos culpables por situaciones que no hemos tenido control, por circunstancias que ocurrieron en nuestra vida o por reacciones que hemos visto en otras personas a raíz de una decisión que tomemos. Es una invitación siempre a tomar distancia de hasta dónde son los límites y no se trata de una culpa, sino de cuál es nuestra responsabilidad respecto a un hecho, un acontecimiento, a un acto realizado o a una omisión elegida. En consulta, suelo encontrarme con personas que me hablan de este sentimiento de culpa. Y cuando vamos revisando, nos damos cuenta que de alguna forma lo que ha empujado su sentimiento de culpa, más allá de estar conectado con la realidad y con los hechos que están ocurriendo, se suelen conectar con las ideas y fantasías que ellos tienen respecto a lo que pasó o a lo que podría pasar. Es curioso, pero a veces podemos sentir culpa por cosas que aún ni siquiera ocurren. Nuestra cabeza tiene un potencial enorme para hacernos sentir realidades. Y en base a eso, sentir emociones que a veces pueden ser muy difíciles y dolorosas y limitantes sobre todo. Me voy dando cuenta también en la práctica clínica o en la práctica en la psicoterapia que vamos teniendo, que muchas veces pasamos por alto, cuando miramos hacia atrás, que lo que hicimos en su momento fue lo mejor que pudimos haber hecho para ese momento y para ese nivel de conciencia en el que nos encontrábamos. Entonces, cuando yo miro hacia atrás, pero me juzgo desde la mirada actual, no está siendo muy justo para mí, porque en realidad ahora tengo otro nivel de conciencia que no tenía antes. Otra de las exploraciones que tenemos respecto a la culpa nos traen, por ejemplo, algunas ideas que corresponden a paradigmas culturales, sociales, que hemos ido de alguna manera desarrollando nuestra conciencia moral en base a eso. Pero de pronto tenemos mujeres, por ejemplo, que se sienten culpables si dejan un momento a sus hijos para disfrutar un momento a solas. Entonces hay mucha culpa de lo estoy abandonando, no estoy con él. O me he encontrado con muchas mujeres que se sienten culpables por priorizar una especie de actividad que les genere placer y postergar una actividad que les genere como una obligación laboral o como una obligación incluso de pareja, viviéndolo como una obligación. En las relaciones de pareja también nos encontramos muchas veces con sentimientos de culpa que tienen que ver con las ideas que tenemos de cómo debe funcionar una pareja. Entonces me siento culpable de salir a solas o salir sin mi pareja porque así no funciona.
porque así no tiene que ser. O me siento culpable de no estar pendiente de mi pareja, de no estar todo el tiempo para esa otra persona, de no estar completamente disponible. O me siento culpable del tipo de ropa que uso, de lo que van a decir los demás. Me siento culpable de comer algo que me guste. Me siento culpable de sentir placer cuando alguien está sufriendo. Y más aún, me enoja que el resto no corresponda a lo que estoy sintiendo, no lo comprenda. Todas esas realidades, si nos ponemos a pensar, solo están ocurriendo en nuestra percepción, en nuestra manera de ver el mundo. Y eso no necesariamente corresponde a la realidad que estamos viviendo. Entonces nos vamos a sentir culpables de cosas que hicimos o dejamos de hacer, nos estamos sintiendo culpables de cosas que estamos haciendo o dejando de hacer, e incluso nos empezamos a sentir culpables de cosas que aún no hemos hecho que creemos que no vamos a hacer. Tratemos de ir separando, tomando distancia y recordarnos que hay que relacionarnos tal vez no desde la culpa, sino desde la responsabilidad, hacerme cargo de lo que estoy eligiendo, de lo que estoy haciendo o dejando de hacer, hacerme cargo de las consecuencias que puede tener. Y si identifico que me estoy equivocando, que tengo un error, pues repararlo. Hacer cosas que me permitan reparar ese error, reparar esa equivocación. Y si no tiene reparación, pues aceptar que esta equivocación, que este error es parte de mi camino, de mi proceso de aprendizaje. No es un fracaso, no pone en riesgo mi valía personal. Es un tropiezo, es un error y es necesario. Tenemos que recordar que todos los errores que hemos cometido, todas las dificultades que hemos afrontado, han sido parte de nuestro proceso y de nuestra historia y de nuestra construcción. No llegaríamos a ser quienes somos ahora si no hubiéramos cometido esos errores anteriormente o si hubiéramos tenido esas historias que nos han tocado afrontar. Cuidemos cómo estamos formando a nuestros niños, por ejemplo, en la conciencia moral. ¿Qué les estamos inculcando, transmitiendo? Tenemos niños que desde muy chiquitos se están sintiendo culpables si no alcanzan las máximas calificaciones en la escuela. ¿Qué está pasando para sentir culpa respecto a eso? ¿Qué estamos exigiendo? ¿Qué estamos pidiendo? Cuando tenemos el afán de perfección y de control muy presente, la culpa suele ser una emoción que nos acompaña. Y la culpa no nos va a dejar estar libres, no nos va a dejar conocernos, no nos va a dejar ser auténticos. Los invito a reflexionar cómo se están relacionando con la culpa, en qué momento lo sienten, identifiquemos. ¿Algo que ocurre me hace sentir culpable por esa situación o me siento culpable en mi valía personal? ¿En quién soy? Revisemos cómo nos estamos relacionando con esto. Reflexionemos. Detengámonos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente semana. Chao, chao.